No fue una explosión, no fue un ataque, no fue una falla grande, fue un detalle mínimo, en el peor lugar posible. Un Airbus A330 de Air France cruza el Atlántico en plena madrugada. La mayoría de los pasajeros duerme sin saber que, a miles de metros de altura, el avión atraviesa una zona de tormentas altas. Desde afuera no parecen amenazantes. Desde adentro, son inestables, caóticas y difíciles de leer incluso para sistemas modernos. En la cabina, todo parece normal. No hay pánico, no hay discusiones. No hay urgencia visible, y eso es lo inquietante. Había 3 pilotos a bordo, 3 personas entrenadas para manejar situaciones extremas, 3 personas que confiaban en los sistemas del avión. A esa altura, la temperatura exterior es brutalmente baja. El aire es húmedo. Bajo esas condiciones, algo microscópico puede convertirse en un problema crítico. Cristales de hielo suspendidos en el aire. Los tubos pitot, los sensores encargados de medir la velocidad del avión, pueden obstruirse cuando ese hielo se acumula. No es un fallo desconocido. Está documentado, se ha estudiado, y cuando ocurre, el avión empieza a recibir lecturas de velocidad que no coinciden entre sí. No todas las pantallas muestran lo mismo, no todos los números dicen la misma verdad. Ante datos contradictorios, el sistema hace lo que está diseñado para hacer, se desconecta. El piloto automático se apaga de forma abrupta. En un solo instante, el avión deja de volar solo y pasa a depender completamente de decisiones humanas. No hay transición gradual, no hay advertencia larga, solo un cambio repentino en la responsabilidad. Uno de los pilotos reacciona instintivamente tirando del mando. Ese movimiento parece lógico. Cuando algo pierde estabilidad, el cuerpo humano busca compensar, recuperar control, ganar margen. Es un reflejo básico, casi automático, pero en un avión, ese reflejo puede ser engañoso. El morro empieza a elevarse. La velocidad real ya no está clara, las alarmas suenan, y luego se detienen. Los indicadores aparecen y desaparecen. Los pilotos intentan interpretar lo que ven, pero cada instrumento parece contar una historia distinta. No porque estén rotos, sino porque ya no reciben información coherente. Aquí surge un peligro que no siempre se reconoce de inmediato. Si el ángulo del avión aumenta demasiado, incluso con los motores funcionando, el avión puede entrar en pérdida. No una pérdida de potencia, sino de sustentación. El aire deja de sostener las alas. Lo más engañoso es que una pérdida no siempre se siente como una caída violenta. A veces se siente como un avión pesado, lento, que no responde, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. Sobre el océano, de noche, sin horizonte visible, sin luces, sin referencias externas, todo depende de pantallas que ya no coinciden entre sí. Los pilotos hablan, se corrigen, se contradicen. Cada decisión se toma con segundos de diferencia y con información incompleta. Nadie tiene el panorama completo. Nadie puede estar seguro de cuál dato es el correcto. Todo esto ocurre en muy poco tiempo. No hay espacio para análisis largos. No hay margen para comprobar hipótesis. Cada acción parece razonable en el momento, incluso cuando empuja al avión un poco más lejos de una situación segura. Y sin que nadie lo note con claridad, una misma acción empieza a repetirse. No porque sea absurda, sino porque parece lógica, porque es coherente con lo que creen estar viendo. Ese detalle, repetido una y otra vez durante minutos críticos, comienza a encerrar al avión en una dinámica peligrosa. Una de esas situaciones donde cada segundo reduce las opciones disponibles. Todavía nadie en la cabina lo sabe, pero ya no están luchando contra una tormenta, están luchando contra una interpretación equivocada de la realidad. Las alarmas no explican el problema, solo reaccionan a él. Durante segundos, el sistema emite advertencias que aparecen y desaparecen. No es una falla clara, no hay un mensaje único que diga qué hacer. Cada alerta depende de un dato distinto, y esos datos ya no coinciden entre sí. Para los pilotos, la situación es confusa, pero no parece desesperada. El avión sigue en el aire, los motores responden. Nada indica una emergencia inmediata. Ese es otro engaño. El avión ya está en pérdida, pero no se siente como tal. No hay una caída brusca, no hay sensación de vacío. El descenso es constante, silencioso, casi imperceptible al inicio. Y aquí ocurre algo crítico. El mando sigue siendo mantenido hacia atrás, no por pánico, no por ignorancia, sino porque todo lo que los pilotos creen estar viendo indica que esa es la acción correcta. Algunos instrumentos muestran exceso de velocidad, otros indican lo contrario. En medio de esa contradicción, el instinto humano pesa más que la teoría. Si el avión parece descender, se intenta subir. Si parece inestable, se intenta corregir. El problema es que cada corrección refuerza la pérdida. Cuanto más se eleva el morro, menos aire fluye correctamente sobre las alas. Y cuanto menos sustentación hay, más desciende el avión. Pero ese descenso no se interpreta como una pérdida aerodinámica, sino como algo externo que hay que compensar. El sistema emite una alarma de pérdida y luego se detiene. Eso confunde aún más la situación. Para un piloto, una alarma que se apaga puede interpretarse como una señal de corrección exitosa, como si la acción tomada hubiera funcionado.
En realidad la alarma desaparece porque ciertos parámetros salen momentáneamente de los rangos que la activan, no porque el problema haya terminado. El avión sigue descendiendo. Minuto tras minuto, pierde miles de metros de altitud. La velocidad vertical aumenta, pero la percepción dentro de la cabina no coincide con la gravedad real de la situación. No hay referencia visual, no hay horizonte, solo números que no cuentan la misma historia. Los pilotos discuten entre ellos, intentan entender qué está fallando. Se preguntan por la velocidad, por la actitud del avión, por qué las respuestas no son las esperadas. En ningún momento hay consenso total, y eso es clave. Porque cuando nadie está seguro, se tiende a mantener lo que ya se está haciendo. Cambiar implica aceptar que la interpretación previa era incorrecta. Y aceptar eso, bajo presión extrema, no es fácil. Así que el mando sigue atrás. Cada segundo que pasa, la energía del avión disminuye. La altitud se reduce, el margen de recuperación se achica, y aún así, no hay una señal clara que obligue a cambiar de estrategia de inmediato. El descenso se vuelve más pronunciado. Ya no es una anomalía menor, ya no es una oscilación, es una caída sostenida, aunque nadie la perciba como tal en ese momento. Lo más inquietante es que, técnicamente, el avión todavía podría recuperarse, pero solo si alguien hace lo contrario a lo que el cuerpo pide. Solo si alguien empuja el mando hacia adelante. Solo si alguien acepta, aunque parezca ilógico, perder altura para volver a volar. Ese momento existe, es breve, y pasa sin que nadie lo identifique con claridad. Cuando finalmente la situación empieza a sentirse fuera de control, el avión ya ha descendido demasiado. La velocidad es insuficiente, la altitud restante ya no ofrece margen. Sin saberlo, los pilotos han cruzado un punto invisible. Uno de esos puntos donde no hay una sola acción equivocada, sino una cadena de decisiones razonables tomadas con información incompleta. Y a partir de ahí, lo que ocurre ya no depende de reflejos ni de instinto, depende del tiempo que ya no tienen. En los últimos minutos, la cabina ya no es un lugar de análisis, es un lugar de reacciones. Las alarmas suenan de forma intermitente. No hay una advertencia constante que guíe una acción clara. Cada señal aparece, desaparece y vuelve a cambiar. El avión responde con retraso, como si cada movimiento llegara tarde. La altitud sigue cayendo. Alguien finalmente menciona la palabra pérdida, pero no como una certeza, más como una posibilidad, una hipótesis tardía que aparece cuando casi todas las opciones ya se han reducido. El mando sigue siendo sostenido hacia atrás. En ese punto, no es una decisión consciente, es una continuidad, es la inercia de minutos anteriores. Cambiar ahora implicaría aceptar que todo lo hecho hasta ese momento fue incorrecto. Y bajo presión extrema, el cerebro humano tiende a insistir, no a revertir. El avión ya no tiene energía suficiente, las alas no generan la sustentación necesaria. La velocidad es demasiado baja para recuperar control. Aunque los motores sigan funcionando, ya no pueden compensar la situación aerodinámica. El descenso es ahora vertical, pero incluso así, dentro de la cabina no se percibe como una caída libre. No hay un momento cinematográfico, no hay un instante claro que diga, esto es el final. Hay confusión, hay preguntas, hay intentos de entender qué número es el correcto. En un punto crítico, uno de los pilotos empuja brevemente el mando hacia adelante. Es un gesto pequeño, tardío, insuficiente. Dura solo unos segundos, no alcanza. La altitud restante ya no permite recuperación. El avión está demasiado bajo. La velocidad no se puede reconstruir. El margen se ha agotado sin que nadie pueda señalar un instante exacto en el que todo se perdió. Y eso es lo más perturbador. No hubo un solo error enorme, no hubo una decisión absurda, no hubo una falla catastrófica visible, hubo una serie de decisiones humanas razonables, tomadas bajo presión, con datos que parecían válidos en ese momento. Durante los últimos segundos, la tripulación sigue intentando comprender qué está pasando. No hay gritos, no hay pánico explícito, solo incredulidad. El océano aparece demasiado tarde. Cuando el avión impacta contra el agua, lo hace prácticamente en posición horizontal. A una velocidad extrema, no hay oportunidad de supervivencia. Después, silencio. Durante años, no se supo exactamente qué ocurrió. Las grabadoras tardaron en ser recuperadas. El avión permaneció oculto bajo el océano, como si la historia misma se negara a mostrarse. Cuando finalmente se reconstruyó lo sucedido, la conclusión fue inquietante. Los sistemas no estaban rotos, los pilotos no ignoraron los procedimientos de forma deliberada. Nadie tomó una decisión obviamente irracional. El accidente no fue causado por una sola falla, sino por una interpretación equivocada de la realidad, sostenida durante apenas 4 minutos. 4 minutos en los que un pequeño error humano, reforzado por información confusa y por la presión del tiempo, fue suficiente para apagar un avión completo. Y lo más incómodo de aceptar es esto: en la mayoría de simulaciones, en condiciones normales, muchas de esas decisiones habrían parecido correctas,
Eso es lo que convierte este caso en algo más que un accidente aéreo. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser el juicio humano cuando el tiempo se acaba, y de cómo a veces hacer lo lógico es exactamente lo que te lleva al punto sin retorno.